Hola, buenas noches. En mi último encuentro, tú y yo caminamos juntos por los gélidos palacios de invierno del Imperio ruso. Recuerda que iba Rasputín a nuestro lado, aquel hombre cuya mirada parecía sostener el destino de ese imperio. Tenía una mirada muy profunda, muy azul, muy impactante. Bien, pues hoy la historia no es muy distinta de aquella, pero vamos a cambiar radicalmente de escenario. Damos un salto hasta casi mediados del siglo XX y encontraremos a un hombre que no pretendió detener hemorragias con solo su presencia, sino doblar la realidad. Hablo de Uri Geller. Para unos fue un fraude maestro, para otros el primer ser humano de la era televisiva que alcanzó la categoría de superhumano. Más allá de cucharas dobladas y de relojes que vuelven a marcar las horas, hoy vamos a explorar la vida de un hombre que dice que posee un don que nadie más posee en el resto del mundo. Y también vamos a ver la fascinación de un planeta que en el fondo necesita desesperadamente creer en lo imposible. Prepara la mente porque hoy el metal se vuelve blando y el misterio se hace presente. Soy Mer Díez y estás conmigo en Nunca Tal Vi. Empezamos. No encontré más información disponible en ningún registro público consultado sobre el entorno familiar y social del niño Yuri, más allá de que nació un 20 de diciembre de 1946 y no precisamente en un laboratorio, sino en la casa de sus padres de Tel Aviv, que en aquel entonces estaba bajo el mandato británico de Palestina. ¿Qué era el mandato británico de Palestina? Pues te lo cuento. Fue una administración territorial otorgada por la Sociedad de Naciones al Reino Unido tras la Primera Guerra Mundial y también tras la caída del Imperio Otomano. Su objetivo era administrar la región que incluía las dos actuales, por orden alfabético te las nombro, Israel y Palestina, administrarlas hasta su independencia. Vuelvo con el niño Uri Geller. Su madre y su padre eran de origen judío austríaco y judío húngaro respectivamente. Su padre fue un sargento mayor retirado del ejército. De su madre, Margaret Freud, poco puedo decirte hasta el momento, salvo que, sin reconocimiento oficial que lo certifique, se dijo que era pariente del prestigioso psicoanalista Sigmund Freud. Eso, además de ser la primera persona que presenció sucesos extraños ocurridos a los objetos que el niño estaba manipulando. Su historia comienza con una sopa. Literalmente, según él, a los 5 años, su cuchara se dobló y se rompió mientras comía, sin que él, por supuesto, dice, hubiera hecho nada de fuerza o presión alguna. A los 5 años, en un jardín de Tel Aviv ocurrió el evento que él denominó Encuentro con la Luz. Mientras jugaba, una esfera de luz cegadora descendió del cielo. Dice que sintió un golpe en la frente y cayó inconsciente. Desde ese día afirma que las manecillas del reloj de su casa empezaron a girar locamente cuando él estaba cerca. Pasaron años hasta que un vecino testificó haber sido testigo de aquella luz que abrazó a aquel niño. Tras el divorcio de sus padres, cuando ya tenía 11 años, se mudó a Chipre y en su capital, Nicosia, acudió a una escuela secundaria llamada Terra Santa College, que fue donde aprendió inglés casi correctamente. Ya dispongo de un dato de su madre que tiene cierta relevancia, y es que desde el divorcio para el sustento familiar regentó un hotel que, según se supo después, era un refugio para agentes del Mossad. Te voy a explicar quiénes eran los agentes del Mossad. Es un oficial, porque lo sigue siendo, es un oficial de inteligencia para el Instituto de Operaciones Especiales e Inteligencia de Israel. Es encargado de espionaje, de operaciones encubiertas y de contraterrorismo en el extranjero. Actúa bajo identidades falsas para proteger la seguridad de Israel
y de otras comunidades judías y destaca por una alta operatividad y este instituto sigue siendo en la actualidad, como ya te comenté, la Agencia Nacional de Inteligencia del Estado de Israel. A los 13 años, mientras repartía correo en su bicicleta para los huéspedes del hotel de su madre, se acercó a uno de ellos y le dijo: «Tú eres un espía». Aquel hombre, un agente real, quedó algo impactado y, mirando así para él con un guiño, le sugirió que al crecer debía servir en la inteligencia israelí. Lo cierto es que Geller creció rodeado de secretos y de hombres que vivían en las sombras, y la guerra y la supervivencia marcó mucho su vida. Bien, a los 18 años se convirtió en paracaidista y tuvo que luchar en la guerra. Estaba en el ejército israelí, naturalmente, y ocurrió un hecho que, fue un hecho que le marcó bastante. En pleno combate se encontró cara a cara con un soldado jordano. Ambos se miraron a los ojos durante lo que les pareció, supongo que a ambos, una eternidad, pero solo el más rápido sobrevivió, y ese fue Geller. Poco después fue herido por fuego enemigo en ambos brazos y cerca de un ojo. Tras recuperarse de sus heridas, Yuri se convirtió en un joven extremadamente apuesto. Trabajó como modelo fotográfico con cierto éxito, pero pronto descubrió que su verdadera vocación era el espectáculo. Y empezó haciendo demostraciones en bases militares y en clubs nocturnos de Israel. Su fama creció como la espuma. No hacía trucos de cartas, no. Hacía que los objetos se movieran y leía mentes. Para el año 1970 ya era una estrella nacional en Israel, pero los científicos empezaban a preguntarse si era un ilusionista brillante o era un error de la ciencia. Un investigador de lo paranormal, llamado Andrija Puharitz, viajó a Israel con la intención de conocer a Yuri Geller. Y aquí llega el punto de inflexión, el momento crítico en el que cambió la vida de nuestro protagonista para siempre. Esto fue en 1971. Este hombre, este investigador, convenció a Geller de que sus facultades eran demasiado importantes para dejarlas quedar en teatros de variedades, con lo que lo llevó a Estados Unidos con el objeto de probar sus poderes ante la ciencia oficial. Termina pues aquí su etapa como, llamémosle, entrenador, y comienza la conquista del mundo con su arma secreta. Fue llevado a California al prestigioso instituto Stanford. No le evaluaron magos, sino físicos de élite como Russell Targ o Harald Puthoff. Te dibujo un escenario. Tú imagínate una jaula blindada y diseñada para bloquear cualquier comunicación o señal de radio externa. Por otro lado, hay otra habitación en la que encontramos a un científico a metros de distancia de la jaula y sin contacto visual. Y este científico está dibujando al azar varios objetos. Geller, sin más herramientas que su mente, tiene que replicarlos en el papel. Nadie le pedía medidas exactas, simplemente replicar, dibujar qué objetos eran. Pues el resultado es inexplicable. No solo acertó varias veces, sino que sus dibujos tenían proporciones y detalles asombrosamente similares a los originales. Por ejemplo, dibujó un conejo o un racimo de uvas. Bien, el racimo de uvas era clavado en forma, en tamaño y hasta en número de uvas. Fue sometido a otro experimento que consistía en que los científicos introducían en una caja de metal sellada un objeto. Geller no solo adivinó qué había dentro de cada caja, sino que además algunas de ellas las hizo cambiar de tamaño, medido y pesado por balanzas de precisión, de alta precisión y sin necesidad de tocarlas con las manos. Esto llevó a la CIA a redactar un informe que hoy está desclasificado, hoy en día, que decía literalmente:
ha demostrado su capacidad de percepción paranormal de una manera convincente e inequívoca. La CIA estaba interesada en la visión remota. Quería saber si Geller podía ver instalaciones nucleares soviéticas desde un despacho de Virginia. Se le pidió identificar el contenido de unos sobresellados con fotos hechas desde satélites a bases supuestamente secretas de Rusia. Aquí los resultados fueron mixtos. Hubo algunos fallos y también hubo algunos aciertos espectaculares, pero lo cierto es que el hecho de que el gobierno de Estados Unidos gastara millones de dólares en estudiarle durante tantos años, eso le facilitó a él una arma secreta que ningún otro ilusionista ha tenido, ni creo que tendrá jamás en el futuro. Vamos a abandonar las bases de la CIA y vamos a dar un salto. Estamos en agosto de 1973 y Uri está a punto de enfrentarse a su prueba más difícil, pero, repito, no en las bases de la CIA, no en un laboratorio, sino ante millones de espectadores en el programa de televisión más importante de Estados Unidos de entonces, cuyo nombre era El Show de la Noche, y lo dirigía Johnny Carson. Johnny Carson era un mago aficionado antes de ser presentador, por lo que era extremadamente escéptico. Para esta entrevista pidió ayuda a su amigo James Randi, también conocido como ilusionista, pero que estaba dedicado más bien a desenmascarar fraudes. Randi le dijo a Carson: si realmente tiene poderes, podrá hacer sus experimentos con cualquier material. No dejes que él traiga sus propias cucharas o sus propios sobres. Nadie del equipo de Geller pudo tocar el escenario que estaba montado para su espectáculo. Geller salió con su carisma habitual y cuando vio la mesa cambió su rostro. Palideció. Durante casi media hora, sentado en la mesa, tocando los objetos, comenzó a sudar porque pasaba las manos y sobre los recipientes y no ocurría nada. Las cucharas no se doblaban y tampoco pudo adivinar qué había en los sobres. Visiblemente humillado, dijo ante las cámaras que no se sentía muy fuerte, que se sentía presionado. Carson, con su característica ironía, observaba mientras el silencio en el estudio se volvía insoportable. Para el mundo entero, en ese momento, Geller acababa de ser expuesto como un fraude. Y lo lógico es que su carrera hubiera terminado esa misma noche, pero ocurrió justamente todo lo contrario. Al día siguiente era más famoso que nunca. Millones de personas llamaron a la cadena diciendo que mientras veían el fracaso de Uri en la pantalla, sus propios cubiertos de casa se habían doblado y sus relojes viejos habían vuelto a funcionar. Naturalmente, Geller salió a defenderse tras observar el éxito que había tenido en las casas, sus experimentos. Entonces salió a defenderse, diciendo que en el estudio había una vibración negativa que bloqueó sus poderes, pero que su energía se proyectó a través de las antenas hacia los hogares de la audiencia. Está claro que esa noche Uri Geller perdió la batalla de la lógica, pero ganó la guerra de la creencia popular, quizá la guerra más importante que tenía que ganar, ¿verdad? Y me planto ahora contigo a 1975 y vamos a venir a nuestro país, a España. Bueno, quizá me estés escuchando desde otro, ¿verdad? Bueno, pues quiero decirte a ti, si me escuchas desde otro, que voy a hablar ahora del programa que hubo aquí en España en el 1975 con José María Íñigo en el año 1979. Su programa se llamaba Directísimo. Íñigo invitó a Uri Geller, que apareció en el plató con su melena, su mirada intensa y su energía magnética. No se limitó a doblar una cuchara allí mismo, no. Él miró fijamente a la cámara y lanzó un reto a los millones de españoles que estaban ante el televisor. Y digo millones porque en aquel entonces solo había 2 cadenas.
la 1 y la 2. Y estamos hablando de la cadena 1, la que más audiencia tenía. Pero bueno, esa noche tenía más que nunca. Miró fijamente a la cámara y lanzó un reto. Nos lanzó un reto porque yo recuerdo estar allí. Bueno, yo era una niña, pero yo recuerdo estar viendo eso. Y dijo, busquen en sus cajones cucharas, llaves o relojes estropeados y pónganlos sobre el televisor. ¿Quién no recuerda cómo era un televisor del año 1975? Era lo más parecido a una mesa camilla. Me refiero, tenía una repisa de madera, le bajaban unos laterales y en el medio había un cristal, todo madera y muy ancha. Lo que ocurrió a continuación, bueno, pues fue una de las cosas que mejor determina que este personaje sea inexplicable. Provocó un caos doméstico nacional porque al unísono, en nuestro país, en todos los hogares de nuestro país, fueran o no humildes o fueran o no de grandes familias, todos estaban rodeando aquel televisor de madera con una pequeña pantalla de cristal en el medio, repito, y frotando con una fe ciega llaves y relojes que hubieran tenido en casa, los relojes que hubieran tenido estropeados, digo. Y en ese momento empezaron a funcionar. Se bloquearon las centralitas de Radio Televisión Española, como es lógico, y también las de los periódicos importantes. Llamaron cientos de miles de personas jurando que sus cubiertos se habían doblado en el salón de su casa o que el reloj del abuelo, después de 20 años, había vuelto a funcionar. Hasta en los hospitales y en los cuarteles la gente informaba de objetos que se movían. Fue tal el impacto que durante semanas en las oficinas, en las fábricas, en las tiendas, en las calles, no se hablaba de otra cosa. Bueno, es interesante que mencione que en el año 1975, en septiembre, estábamos en los últimos meses de la dictadura de Franco. Y también es justo reconocer que en nuestro país estábamos ávidos de que ocurrieran cosas distintas, estábamos sedientos de poderes y queríamos llenar un vacío de esperanza y de misterio que teníamos. Bueno, y ahora sí que voy a dar un salto contigo desde las cucharas hasta la actualidad. Vamos al año 2009. Bueno, primero te digo que en la actualidad no vive de dar espectáculos ni de hacer magia en televisiones. No, ahora estás muy activo, sí, pero en las redes sociales. Cuenta sus historias y promociona su museo de Tel Aviv. Por ejemplo, el 21 de agosto de 2017 hubo un eclipse de sol en Estados Unidos. Digo en Estados Unidos porque fue visto fundamentalmente en una franja de Estados Unidos. Bien, pues Geller quería tener su propio eclipse de sol en su ciudad, en Tel Aviv, y allí, utilizando su mente, apagó una farola, o sea que tuvo su propio eclipse. Tiempo más tarde, afirmó que si suficientes personas se concentraban con él al unísono desde cualquier parte del mundo, podría desbloquear un barco enorme que estaba atrapado en el canal de Suez. Obviamente el barco se movió, pero ¿fue la marea o fue el poder de la mente de Uri y del resto de las personas que le acompañaron en esa experiencia? Te hago un guiño para decirte que tú decides. Bien, pues vive como un multimillonario en una mansión de la zona histórica de la ciudad de Tel Aviv. En Gafa se llama esta zona histórica. Previamente había vivido varias décadas en una propiedad inmensa del Reino Unido. Su fuente de energía fueron durante muchísimos años los millones de dólares que le pagaron grandes corporaciones mineras y petroleras por usar su radiestesia mental, que es un sexto sentido que actúa para localizar recursos, diagnosticar desequilibrios o responder preguntas mediante movimientos. Afirma que puede sentir el oro o el petróleo bajo tierra sobrevolando el terreno en un helicóptero. Bueno, como te decía, vamos a situarnos en el año 2009. Geller compró una pequeña isla deshabitada en Escocia y esa isla se llama Lamb.
afirma que esa isla es el punto de energía más importante de la Tierra. Y esto es así porque esa isla, junto con otras 2 islas vecinas, se sitúa en las mismas coordenadas geográficas que las 3 grandes pirámides de Egipto, la de Keops, la de Kefren y la de Mycerinos. La isla sobre el mar, evidentemente, y las pirámides sobre la tierra, pero están situadas en las mismas coordenadas geográficas. Y si esto fuera poco, la alineación tanto de las islas como de las pirámides es idéntica a las 3 estrellas que forman el cinturón de Orión. Como sabes, Orión es nuestra constelación. O sea que, resumiendo, las 3 islas de Escocia, concretamente también la suya, se posicionan en la Tierra exactamente igual que las estrellas en el cielo. No es de extrañar que se haya autoproclamado rey de su propia isla y que la haya declarado santuario para la paz, refugio perfecto para un hombre que busque no solo la paz, sino el poder sobre el mundo. Y aquí, enlazando con esto que te acabo de contar, llega lo más sorprendente, lo que si pensábamos que no había más, nos habíamos quedado cortos. Geller puso sobre la mesa su propia isla privada de Escocia, la Lamb Island, y se la ofreció a Donald Trump como una especie de llave o consuelo para resolver los problemas que tiene el presidente de Estados Unidos por el deseo de comprar Groenlandia. Es decir, tampoco sopesó que la soberanía sobre esa isla es de Reino Unido. No contó ni con Reino Unido, simplemente se la ofreció a Trump. Bueno, ocurre que el equipo de Trump, si no más serio, es mucho más pragmático que Uri Geller y por supuesto rechazó la oferta. Esta es la última novedad impactante que tengo sobre Uri Geller. Por tanto, con esto voy a cerrar su expediente, el de este polémico mentalista. Le dejamos con sus cucharas dobladas y con sus relojes marcando las horas y todas esas pretensiones que tiene que son tan difíciles de creer como imposibles de ignorar, ¿verdad? Sí que nos queda una pregunta abierta al aire, yo te la hago a ti con un guiño. ¿Existen realmente personas con capacidades extraordinarias? Bueno, en el próximo programa se sube la apuesta. Tú y yo dejamos los platos de televisión y vamos a ir a adentrarnos a laboratorios secretos y teatros de la Guerra Fría. Descubriremos la increíble historia de un hombre que se convirtió en una figura legendaria, en el psíquico favorito y a veces temido de personas poderosas. Nunca, hasta que empecé a indagar sobre este tipo de personajes, supe que existía una persona que controlaba las voluntades ajenas hasta el punto de saltarse fuertes medidas de seguridad y acceder a una casa presidencial por la puerta principal que estaba fuertemente custodiada, sin portar credencial alguna y, lo que es más sorprendente, sin que nadie le echara el alto. Antes de finalizar, voy a pedirte disculpas porque cometo errores, bastantes errores. Estoy utilizando técnicas rudimentarias para grabar y si esto va bien, si yo percibo que te gusta, si sé que me escuchas y te interesa, voy a seguir grabando. En 15 días aproximadamente te traigo la historia de la persona que te acabo de hacer un pequeño resumen y ahora solo me queda darte millones de gracias por escucharme.